¿Es el Espíritu Santo el sello de Dios o el sábado? ¿O son complementarios en el sellamiento? En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13, 14. El sellamiento es un evento muy importante para ser salvos, ya que fija el carácter de Dios en el creyente. Siendo que la copia fiel de su carácter son los mandamientos de la ley de Dios, es primordial armonizar el cuarto mandamiento sábado con el sellamiento y demostrar con argumentos bíblicos que es el sello visible, la señal externa para nuestra salvación. Pero para comprenderlo mejor tenemos que dividir el sellamiento en dos partes, al inicio de la experiencia cristiana y al final de la misma. Pero en esta experiencia final también es necesario añadir desde el punto de vista escatológico o fin del tiempo. Primera fase del sellamiento, al inicio de la fe, al bautizarse. En él, o sea en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad se define aquí como el evangelio de vuestra salvación, Romanos 1:16. Se nos insta a tomar en serio esta palabra, Marcos 4:24, a recibirla con humildad, Santiago 1:21, y con fe, Hebreos 4:2, porque es el medio para obtener vida eterna. Verdad es mucho más que una simple colección de afirmaciones que, como es obvio, no pueden tener en sí mismas la salvación. Finalmente, la verdad debe llevarnos a aquel que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Todo impulso noble que surge en el alma, ya sea de cristianos o de paganos, deriva de esa fuente. Para que haya una verdadera recepción de la verdad, es necesaria la influencia del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 12 al 15. La palabra escrita o hablada, como la semilla que cae en la tierra poco fértil, no tiene poder para cambiar la vida a menos que esté acompañada por la palabra viviente. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En griego, espragisi, marcar, sellar, autenticar, confirmar. ¿Cuándo? Cuando creíste al ser bautizado. El sello en la primera parte o inicio de la fe, un sello se estampa sobre un documento para garantizar que es genuino. El sello que Dios coloca sobre los hombres y mujeres los reconoce como hijos e hijas del Altísimo, como confirmados en Cristo y dedicados a su servicio. Contrastando con Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. En un pasaje anterior, Efesios 1, 12, 13, se dice que los creyentes fueron sellados en Cristo. Aquí se afirma que son sellados por el Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo en la conversión es la refrendación divina de que el creyente es aceptado, que la aprobación celestial descansa sobre su elección y su vida cristiana. Se espera que el creyente persevere y sea glorificado. Esto solo ocurrirá si retiene firme hasta el fin la confianza y el gloriarse en la esperanza. Hebreos 3:6. Este acto del sellamiento primario o al inicio no garantiza para siempre la salvación, pues es posible pecar contra el Espíritu Santo y así perderlo. Mateo 12:3. Hebreos 6:4 al 6. Recibir el Espíritu Santo no garantiza que no podamos perderlo y perdernos. Por eso es importante caminar a cada paso con su guía. Ejemplo: Judas tuvo el Espíritu Santo. ¿Y cómo terminó? Cometió el pecado imperdonable. Y ese pecado es la culminación de una serie de actos con los que se ha entristecido o contristado el Espíritu Santo. Por esta razón es importante no cometerlo. ¿Qué significa? Tiene las arras del Espíritu. La palabra arras, dice en el griego, dice arrasene, arras, es el pago inicial. Termina relacionado con el hebreo erabón, prenda, como en Génesis 38, 17 al 20.
Esta palabra era de uso común entre los comerciantes cananeos y fenicios. Esta palabra se encuentra con frecuencia en los papiros para indicar dinero pagado como arras o garantía por una vaca, un terreno, una esposa, etc. También se usaba para un anillo de compromiso. Además, constituía, no pago inicial, una garantía de que se pagará toda la suma prometida, lo cual ratificaba el convenio. Las arras debían pagarse en la misma especie del pago estipulado para la suma total y se debía considerar como una parte del pago. En caso de que el comprador no completara la transacción de dinero de las arras, quedará en poder del vendedor. Pablo usa la figura del dinero de las arras para ilustrar a los creyentes el don del Espíritu Santo como un primer pago, una garantía de la herencia plena de ellos en el más allá. Efesios 1, 13, 14, con Romanos 8, 16. Los verdaderos hijos de Dios, los que tienen estas arras del Espíritu, no sienten ninguna incertidumbre en cuanto a si Dios los ha aceptado en Cristo y tienen lista para ellos una herencia inmortal. Juan 3, 16, 1 Juan 3, 2 y capítulo 5, 11. Pero el pago pleno y completo, la verdadera entrada en el cielo, se posterga a fin de dar tiempo para el desarrollo del carácter, de modo que los hijos de Dios puedan estar plenamente preparados para el cielo. El título del cristiano, o su derecho al reino de los cielos, es automáticamente en el momento en que experimenta la justificación por la fe en la justicia que Cristo le imputa. La idoneidad para el cielo se alcanza a través de toda una vida de estarse apropiando de la justicia impartida de Cristo o santificación y de aplicarlo a los problemas diarios de la vida cristiana. Desea de todas las gentes, página 267. Y mensaje para los jóvenes, página 32. Cuando el Espíritu Santo imparte gracia y poder para vencer el pecado, el cristiano experimenta las arras del triunfo completo y de la victoria final que serán suyos cuando sea admitido en el cielo. La comunión con Cristo y la comunión mutua aquí en la tierra son asimismo un anticipo de la comunión con los seres celestiales. Solo los que han recibido las arras del Espíritu pueden saber lo que es y el gozo que proporciona. 1 Corintios 2, 11, 15. El conocimiento de las cosas espirituales se adquiere únicamente por la experiencia. Para los que no tienen este conocimiento espiritual, el cielo es más o menos irreal. Comentario bíblico, tomo 6. Segunda fase del sellamiento, en la etapa madura de la fe o en el tiempo final. Según Efesios 4:30, el sellamiento primario podría perderse, mas no con el sellamiento final en la etapa madura de la fe del creyente. Porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Según de Timoteo 2:19. La experiencia de San Pablo dibuja mejor esta etapa cuando él está al final de su vida y puede decir: yo ya estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, según Timoteo 4, 6, 8. O en el tiempo del fin, según Apocalipsis 7, 2, 3. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En Apocalipsis 14:1 dice: después miré aquí el Cordero de Dios, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. En los versículos que hemos leído ya se está hablando del sellamiento en la etapa madura del creyente, o también hablando escatológicamente en la etapa final de la historia de este mundo, ya que ahí se graba definitivamente el carácter de Dios en la persona. Eso debemos tener presente. En esa etapa ya no se puede perder el sellamiento. Apocalipsis 22:11. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. Entonces, los que están sellados en la etapa final de la historia terrena
ya no pueden pecar, porque tienen el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Veamos algunos textos que dicen mucho de Dios y su ley, copia de su carácter. El carácter de Dios es su ley, los 10 principios o 10 mandamientos. Veamos algunos textos. Dios es justo, Esdras 9:15. Su ley es justicia, Salmo 119, 172. Es perfecto, Mateo 5:48. Su ley es perfecta, Salmos 19:7. Es santo, Isaías 57:15. Su ley es santa, Romanos 7:12. Es bueno, Salmos 119:68. Su ley es buena, Romanos 7:12. Es la verdad, Juan 14:6. Su ley es la verdad, Salmos 119:142. La obediencia a la ley es causa para recibir el Espíritu Santo. Entonces, tanto en el sellamiento al inicio y en la madurez de la fe están íntimamente relacionados el Espíritu Santo y la obediencia a la ley de Dios, ya que la santificación prosigue a lo largo de la vida del creyente para recibir el sellamiento final como un cristiano maduro en la fe. Porque sin la gracia de Dios, o sea, sin su Espíritu Santo, es imposible obedecer sus mandamientos, porque no hay santidad sin obediencia a la ley de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 15 al 21. El sábado, el sello de Dios. Gran parte de la cristiandad sostiene que Efesios 1, 13, 14 habla de que el Espíritu Santo es el sello de Dios y que hablar del sábado como sello no tiene sentido. Pero hemos visto que estos pasajes se refieren al inicio de la experiencia cristiana, cuando nos bautizamos y nacemos de nuevo. Es cuando recibimos las arras, un adelanto de la salvación. Hechos 2, 37, 38, Mateo 3, 16. La salvación que está preparado para ser manifestado en el tiempo postrero, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 7 habla del sellamiento en la etapa madura de la fe. Especialmente esto pasará en el tiempo que está por terminar la historia de la humanidad, cuando se darán los eventos finales, y como los sellos humanos de todos los tiempos tenían características propias como nombre, cargo y jurisdicción. El santo sábado los cumple, por tanto, para ser sellados tenemos que necesariamente guardar sus mandamientos, porque si no habrá sorpresas. Mateo 7, 3 al 27. En los tiempos antiguos, un sello sobre un objeto certificaba quién era el dueño. Así también el sello de Dios sobre su pueblo proclama que Él lo ha reconocido como suyo. Según Timoteo 2:19. El sello que se estampará sobre los fieles siervos de Dios es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Este sello da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter. El sello de Dios, la garantía o señal de su autoridad, se halla en el cuarto mandamiento. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos. El Señor los había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos mientras había tiempo. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase el sábado. Ahora, esa ley que ellos despreciaban, esa ley los condena. Echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Como decía Malaquías 3:18, en aquel día se sabrá la diferencia entre el justo y el injusto, entre los que sirven a Dios y aquel que no le sirve. Los enemigos de la ley de Dios
desde los ministros hasta los más insignificantes entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlos al cielo. No se sabrá hasta el día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrán apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga: ¡apártate, mal servidor! Conflicto de los siglos, páginas 697-698.